Muy bien, hermanos, vamos a pasar al estudio de esta mañana, después de alabar a nuestro Dios, de gozarnos en su presencia, hermanos. Su palabra dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo, y yo creo que lo creemos de corazón, hermanos, que Él está aquí por medio de su Espíritu, y así como pues ha fortalecido nuestra alma a través de su alabanza, pues también quiere alimentarla, ¿verdad? Y esto es a través de su palabra. Y Él quiere que tú dispongas tu corazón, que abras tu corazón para que la semilla de su palabra caiga en buena tierra. Pero pues vamos a pedirle ayuda a Dios, vamos a pedir que sea Él el que nos hable, el que nos ministre, el que nos hable al corazón, hermanos, queridos amigos que nos acompañan también. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, primeramente te damos gracias porque nos permites alabarte, Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, dice tu palabra, y lo creemos, Señor. Pero también, Señor, a ti te ha placido salvar por la locura de la predicación, dice tu Escritura, Señor. Y hoy, Señor, tu palabra es como la semilla, Señor, que cae a tierra, Señor. Y esa tierra, señores, son nuestros corazones, y el día de hoy queremos que tú siembres tu semilla en nuestros corazones, Señor, para que dé frutos, Señor, a 30, a 60 y a 100 por uno, Señor. Pero eso solamente tú lo puedes hacer. Y hoy te rogamos a ti que tú nos hables. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a continuar con la segunda parte del tema titulado El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. ¿Sí? Vamos a continuar con la segunda parte y quiero leer el texto base en el cual hemos estado estudiando, ¿sí? Con la ayuda de Dios. Dice Marcos 1, 14, 15, hermanos. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Como vimos, hermanos, el mensaje central que el Señor Jesucristo predicó estando en esta tierra fue el evangelio del reino de Dios. Y el evangelio, si ustedes recuerdan, es el glorioso mensaje de salvación que Dios trae a la humanidad, que Dios trae a los pecadores. ¿Sí? Ese es el mensaje que Jesús predicó. Y como lo dice este texto, que era un mensaje del reino de Dios y no de los hombres. ¿Sí? Su predicación enseñaba que había un tiempo, según el calendario profético, había fijado una fecha para la aparición pública del rey de ese reino. Y sorpresa, esa fecha había llegado, hermanos. La aparición de ese rey del reino eterno y del reino de los cielos había sido puesto en escena. Los evangelistas Mateo y Lucas comienzan sus ministerios o su evangelio con el nacimiento de Cristo, pero el evangelista Marcos omite esa enseñanza y se pasa inmediatamente al breve mensaje de Juan el Bautista, pero se enfoca en el ministerio del Señor Jesucristo. Porque es importante que la iglesia y las personas conozcan el evangelio y las condiciones que Dios pide para que las personas puedan entrar a ese reino y ser parte de ese reino y vivan en ese reino eterno. Aquí ya había llegado el tiempo, ¿sí?, de que el rey apareciera en escena.
¿En qué consistía ese reino? Bueno, en el sentido de que el rey había aparecido, estaba presente, y el rey estaba haciendo un ofrecimiento real y genuino a la nación de Israel y a toda la gente que escuchara su mensaje y creyera en él. ¿Sí? Pero ante todo esto y lo que hemos entendido, ¿cuáles son las condiciones que Jesús pide para entrar en el reino de los cielos? Jesús fue claro, ¿sí? Cuando ese reino ya estaba a la mano, cuando ese reino ya se había acercado, cuando las buenas nuevas estaban siendo anunciadas, y ahorita no es la excepción. Las buenas nuevas están siendo anunciadas para nosotros y para ti, querido amigo. Las buenas noticias de salvación. ¿Qué falta para que las personas puedan entrar a ese reino? Jesús lo dijo claramente. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Número 1, arrepentíos. Y número 2, creed en el Evangelio. Son las condiciones que Jesús pidió para que la gente pudiera ser parte de ese reino, entrar a ese reino. Y qué glorioso mensaje, porque en aquella época, aquella generación les estaba predicando, ¿sí? El mejor de los predicadores ha existido durante toda la tierra, en la humanidad, Dios mismo. Lamentablemente unos creyeron y no fueron condenados, pero otros no creyeron y fueron condenados. O sea que el problema no está en el predicador, el problema está en el corazón de las personas. Así que, si tú preparas tu corazón el día de hoy, obedeces al mandamiento de arrepentirte, obedeces al mandamiento de creer, la promesa está en que tú puedes ser parte de ese reino. Todo hombre en todo lugar debe obedecer al mandamiento de arrepentirse si quiere ser parte de ese reino. Pero, ¿qué nos quiso dar a entender Jesús con arrepentíos? ¿Qué significa esa palabra? Debemos de comprenderla, hermanos, como discípulos de Cristo, para que cuando tú le hables a las personas, la persona viene, entiende el Evangelio, pero no entiende las condiciones y el fundamento del Evangelio. Y si nosotros como iglesia y como discípulos de Cristo no entendemos las condiciones y el Evangelio, no le vamos a poder predicar a las personas. Porque tú has escuchado a las personas que dicen, es que yo sí confío en Dios, yo sí creo en Dios. Se pasan hasta la segunda condición, pero sin arrepentirse. Y Dios es un Dios de orden. Para tener la fe bíblica, el hombre necesita arrepentirse primero. ¿A cuántos han escuchado de sus compañeros, conocidos, vecinos, familiares que dicen, es que yo sí confío mucho en Dios, yo sí creo en Dios, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Esa fe no es bíblica. No es una fe de salvación. No es una fe de obediencia. ¿Cómo podemos entender la palabra arrepentíos para obedecerla? Y eso es lo que quiere enseñarnos el Señor el día de hoy. Transmitir su pensamiento a nosotros. Porque el día de hoy hay muchas religiones, muchas enseñanzas, muchos falsos evangelios, ¿sí?, que no fundamentan la doctrina en el evangelio, ni mucho menos en las condiciones. Por eso mucha gente va a las iglesias están abarrotadas, buscando la bendición, buscando el milagro, buscando la sanidad, buscando muchas cosas. Pero tristemente se regresan desilusionados porque no encontraron lo que buscaban. ¿Por qué? Porque no les enseñan lo que realmente es el Evangelio y en qué consiste y sus condiciones para que sus vidas puedan ser transformadas por medio del Espíritu Santo, libres del pecado, de la mundanalidad y nacer de nuevo en Cristo Jesús.
Pero la iglesia y los discípulos deben de saberlo para predicarlo, vivirlo, anunciarlo. Y querido amigo que nos acompaña, si estás buscando a Dios, debes de entender también que el evangelio, para obtener las buenas nuevas, entrar a ese reino, debes de arrepentirte. Arrepentirte. Primero que nada, para poder entender lo que quiso decir Jesús con arrepentíos, para entender qué significa esa palabra, para que podamos obedecerla, primero que nada debemos de entender que el arrepentimiento es un llamado de parte de Dios. Es un llamado de parte de Dios. Si todos nosotros estamos aquí es porque Dios un día nos hizo un llamado. En su misericordia y en su bondad, Él sabía dónde estabas y a dónde te dirigías. Y sabía que el camino por el que andabas era camino de muerte. Pero Él en su misericordia envió a alguien. Por medio de una enseñanza, de una anécdota, de un libro, de alguien. Envió a alguien y te habló, te llamó. Primero que nada, al arrepentimiento. Y Dios te está llamando a ti, querido amigo, al arrepentimiento. Debemos de entender eso para comprender qué significa arrepentíos. Es un llamado. Lucas 5:32 dice Cristo, no he venido a llamar a justos. ¿Y quiénes son los justos? Los perdonados, los justificados por la fe en Jesús. Ellos no necesitan arrepentimiento. Ahora, otra clase de justos son aquellas personas que se justifican a sí mismos y se creen buenos y piensan que por sus buenas obras van a entrar al cielo, pero la salvación no es por obras. Debemos ser justificados por Jesús. Bueno, Cristo, Dios, no vino a llamar a los justos. Vino a llamar a los pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Los pecadores son aquellas personas que están cansadas de vivir en el pecado, esclavos del pecado, que han buscado en el mundo la satisfacción de su alma y de sus vidas y no la han encontrado. ¿Sí? Están cansados de vivir así, quieren ser libres del pecado y no pueden. Pero no buscan, no encuentran una salida. Pero Jesús los llama al arrepentimiento. ¿Sí? Vino a llamar a los pecadores. Las personas el día de hoy no se sienten pecadoras. Las personas del día de hoy no dicen que son pecadoras, pero no les duele el pecado en sus vidas. Las consecuencias del pecado en sus vidas no les duele. Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Un pecador es un enfermo espiritual, ¿sí? Si personificamos el pecado, la persona que está enferma del pecado está muy dañada espiritualmente. Su alma está completamente dolida por el pecado. Su alma se siente como en un hoyo y no puede salir. Bueno, dice la Escritura que Cristo no vino a llamar a los justos, sino a pecadores. A pecadores. En su misericordia Dios les hace un llamado para que se arrepientan. ¿Cómo los llama Dios? Bueno, Él tiene muchos métodos para llamar a las personas. Como ya te los he mencionado, tiene muchos métodos. Pero la más usada es a través de la predicación de su palabra. A través de la predicación del Evangelio. Por eso, si tú, querida persona, querido amigo, tú quieres, ¿sí? ¿Quieres tú atender al llamado de Dios? Tienes que buscar, primeramente a Él, tienes que buscar la sana doctrina, tienes que buscar que te prediquen y vivan conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Y Dios hace un llamado principalmente a través de la predicación de su palabra. Cuando tú veas en el internet, en una plaza, en un autobús, en algún lugar donde una persona esté predicando el Evangelio,
se te debe de venir a la mente que esa persona está haciendo un llamado a las personas al arrepentimiento. ¿Sí? De esa manera Dios nos llama. Él tiene muchos métodos para hacerlo. La más eficaz y la más poderosa es la predicación de su palabra. Porque el mensajero se encarga de llevar la palabra a los oídos, pero el Espíritu se encarga de llevar el mensaje de los oídos al corazón, a la voluntad. Por eso es importante entender que el arrepentimiento es un llamado. También el arrepentimiento es dado y concedido por Dios, solo por Dios. Y no quiero que se malentienda aquí que Dios escoge a unos para perdición y Dios escoge a otros para salvación. No quiero que se entienda eso. Su palabra dice, y hay textos que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y decía a todos, dice la Escritura. El problema está en que las personas no tienen un corazón para poder creer. ¿Sí? No creen, no confían, no quieren arrepentirse. Si Dios nos ha dado el arrepentimiento, ¿es por qué? Pues tenemos la voluntad de arrepentirnos. Dios ha hecho mucho al llamarnos al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Y cómo sé que cómo sé que Dios me está llamando? Bueno, cuando me estoy arrepintiendo o cuando me arrepentí. ¿Sí? Es concedido por Dios. El arrepentimiento es dado por Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que llama. El que llama. ¿Sí? Es Dios quien envía a sus mensajeros. Es Dios por medio de su Espíritu que atrae a los pecadores a Jesús. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y para ser salvos, perdonados, tienen que arrepentirse de sus malas obras. ¿Qué nos dice la Biblia? Hechos 11:18. Dice la palabra. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. ¿Sí? La versión de las Américas dice, ha concedido Dios el arrepentimiento. O sea, Dios es de buena voluntad, llama al hombre, porque le concede el arrepentimiento. ¿Sí? Le concede el arrepentimiento. Entonces, nosotros debemos de entender que para poder entender estas palabras del arrepentimiento, debemos de entender que es un llamado, que es concedido por Dios, y teniendo esto en mente, que es un mandamiento. Un mandamiento. ¿Sí? Un mandamiento dado por Dios. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, no es una opción. Aquella persona que escucha el mensaje del Evangelio y entiende el mensaje, tiene dos opciones. ¿Sí? Pero Dios le manda a que se arrepienta. ¿Sí? Él quizá en su ignorancia y en el deleite en el pecado puede elegir que pues, prefiere el mundo. ¿Verdad? Pero Dios le está mandando a esa persona que se arrepienta. Y si no lo quiere hacer, pues vendrán las consecuencias. Es un mandamiento, manda a todos los hombres. ¿Quiere Dios la salvación de todos los hombres, sí o no? Sí. Manda a todos los hombres, solamente en Estados Unidos. ¿Verdad que no? Solamente en México, en China, solamente al pueblo de Israel. ¿Verdad que no? No. A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y cómo se van a arrepentir si no han escuchado el mensaje del Evangelio? ¿Cómo?
necesita que alguien les predique. Necesitan que alguien les hable del Evangelio. Y esa es la misión de la iglesia. Tito 2:11 dice, vemos un imperativo aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, nuevamente, a todos los hombres, enseñándonos, o sea, la buena voluntad de Dios, el favor del Señor es revelada para salvación a todos los hombres. Y nos enseña esa voluntad, esa buena voluntad nos enseña. Si tú quieres experimentar la benignidad del Señor, renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivas en esta vida sobria, justa y piadosamente. ¿Qué tiene que hacer la persona que entiende que Dios le está llamando, que entiende que Dios le está concediendo el arrepentimiento? ¿Qué tiene que hacer? Renunciar a la impiedad, renunciar a los malos deseos, a los malos pensamientos, a sus malas obras, a sus actitudes pecaminosas, a sus pensamientos inicuos, no solamente exteriormente, sino interiormente. ¿Sí? Porque tú puedes ver a una persona cambiada por fuera, pero solamente se ha hecho una persona moral. Pero por dentro, dijo Cristo que son lobos rapaces. Hay pensamientos inicuos, albergan malos deseos, malos pensamientos, malas intenciones. Y cuando albergas eso y le das paso a ese tipo de personas, a ese tipo de pensamientos y malos deseos y concupiscencias, ¿sí? Y conscientes con el pecado, la persona no se ha arrepentido. ¿Sí? Ahora, debemos de entender que una persona verdaderamente arrepentida, que ha nacido de nuevo y es justificado por Cristo, tú lo sabes, hermano. Esa persona puede seguir teniendo deseos, puede seguir siendo tentado, puede tener alguna concupiscencia, pero eso no quiere decir que es esclava del pecado. ¿Por qué? Ya ha sido nacido de nuevo. ¿Qué dice Cristo de la tentación? Bueno, para poder vencer la tentación necesitamos velar y orar para que no entremos en tentación. Debemos de ser sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firmes ¿en qué? En la fe. Y si yo veo que el diablo viene a tentarme, a seducirme con deseos, pensamientos, bueno, yo tengo que ir a Jesús, a Dios, para poder resistir firme, vestirme de la armadura de Dios. Bueno, esa es la gran diferencia entre el justo y el impío, ¿verdad? El hombre tiene que atender al mandamiento, porque el arrepentimiento es un mandamiento. Ahora, entendiendo que el arrepentimiento, para que lo podamos comprender y entender como lo dice la Escritura, el arrepentimiento bíblico, para poder entrar al reino de los cielos, debemos de entender que es un llamado, que es concedido por Dios y es un mandamiento. Cuando tú entiendes eso en tu corazón y obedeces al mandamiento, bueno, ¿cómo puedo corresponder de una manera correcta al llamado y obedecer al mandamiento de Dios? El apóstol Pedro nos da la respuesta en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 9. Dice el apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Aquellos que viven para sí mismos, aquellos que viven en sus deleites, aquellos que escuchan la palabra pero no la ponen por obra, aquellos que no quieren renunciar a la mundanalidad, aquellos que viven en sus pecados, aquellos falsos maestros y profetas que dicen que Dios, ¿cuándo va a venir? Muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente, es longánime el Señor para con nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿A qué? Al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí hay algo muy importante.
Para poder corresponder a una manera correcta al llamado al arrepentimiento, la persona tiene que proceder al arrepentimiento. Dios ha prometido ponerle fin a la historia de los hombres impíos. Un día los va a juzgar y un día los va a enjuiciar. ¿Sí? Ponerle fin al mundo de los impíos. Si parece haber retardado su promesa, ya estamos en el 2023, ya pasaron 2000 años. Estamos viviendo creo que un excedente, ya son 23 años más, ¿sí? Pero si parece haber un retardo, no se debe a que Dios sea infiel a su promesa, ¿no? Dios permanece fiel a lo que ha prometido. ¿Y cuál es la promesa que Él ha dicho en este texto? Bueno, que va a venir. Que va a venir. El problema está cómo encontrará la humanidad. Cristo le dijo a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Es una pregunta que se contesta a sí misma. Dios, al retardar su promesa o al parecer haber retardo, no se debe a que Dios sea infiel a su promesa, no, sino que se debe a su paciencia, a su carácter. ¿Y en qué consiste ese carácter? No quiere que nadie perezca. No quiere que nadie perezca. Que nadie se pierda, que nadie se vaya al infierno. Porque hay un infierno. Dios no quiere eso. Entonces Él es paciente. Él nos llama al arrepentimiento. Él nos concede el arrepentimiento. Él nos pide que obedezcamos al mandamiento y pasa una semana y la persona no obedece, y pasa otra semana y la persona vuelve a su mala manera de vivir, y pasa otra semana y se deja de reunir, y pasa otra semana y no hace cambios radicales en su vida, y pasa otra semana y la paciencia de Dios va cada día, y llegará un momento en donde la paciencia de Dios se va a acabar, se va a terminar, se va a acabar. Pero mientras tanto, la persona no quiere arrepentirse, no quiere cambiar. Aunque Dios no quiera que él perezca, porque le ha hablado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y la persona parece no haber escuchado para hacer cambios en su vida, para arrepentirse verdaderamente. El carácter de Dios, su deseo es que todos vengan al arrepentimiento. Extiende a propósito el tiempo de la gracia para que los hombres tengan en todas partes del mundo la oportunidad de ser salvos. Fíjense cómo es nuestro Dios, porque Él sabe de antemano que la persona se va a perder, pero en su paciencia, en su gracia, en su amor, está permaneciendo paciente para con nosotros, longánime. Longanimidad significa en el carácter de Dios que no es un Dios que lo impacientas, no es un Dios que lo desesperas, no es un Dios que en determinado momento también te vas a burlar de Él, no. Su longanimidad y su benignidad van muy de la mano y ellas nos guían al arrepentimiento porque Dios es bueno. Dios no va a enjuiciar a las personas por las medidas de sus pecados. Los va a enjuiciar porque Dios ha sido tan bueno con él y ellos no se quieren arrepentir y abrazar la salvación que es en su Hijo Jesús. Por eso Dios los va a castigar. Porque Dios, siendo tan bueno con nosotros o con los pecadores, le hemos pagado con mal a Dios. ¿Y qué nos ha hecho Dios? Nada. Nos da la vida, nos da un trabajo, nos da un salario,
la salud, nos guardó en medio de una pandemia, nos ha librado de que México tiemble y se divida en los grandes terremotos que ha habido. A los ciudadanos de Turquía y de Siria, del norte de Siria, los sorprendió de madrugada el terremoto, 7.6 y 7.9 en la escala de Richter, de noche, durmiendo. Sacudió toda la ciudad. 8,000 personas murieron. Y contando. Terrible. Terrible. Pero, ¿qué parte de Turquía era en la antigüedad? Era la región de pelea y de la siembra del evangelio en aquellos años, cuando el apóstol Pablo, el misionero Pablo, predicó en aquellos lugares. Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que el hombre tiene que proceder al arrepentimiento. Si es la voluntad de Dios que todos se arrepientan, ¿por qué muchos no lo hacen? Pedro mismo lo ha dejado claro en su carta, que en el día del juicio habrá gente que sufrirá la destrucción eterna. ¿Por qué? Por haberse negado a abrazar el evangelio de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Por eso, si el día de hoy a ti Dios te ha llamado y te está haciendo un llamado al arrepentimiento, quiere que entiendas esta palabra, procedan. Entonces, ¿cómo podemos corresponder de una manera correcta al llamado y obedecer al mandamiento de Dios? La palabra procedan tiene un significado importante aquí. Se traduce seguido por el arrepentimiento. Estrictamente el significado es tener lugar. Esto es espacio de tiempo para el arrepentimiento. En sencillas palabras, que en tu vida ha llegado el tiempo que te arrepientas. Eso significa proceder. Que ha llegado el tiempo en tu vida que te arrepientas. Y si tú no obedeces a ese llamado, prepárate para lo que viene. Eso es lo que está diciendo Dios. El arrepentimiento es un llamado. El arrepentimiento es dado por Dios. El arrepentimiento es un mandamiento. Y tú y las personas, para corresponder de una manera correcta, tienen que proceder, darle el tiempo debido ya a arrepentirse. Traducido es, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Ya no lo dejes para mañana. Ya no lo dejes para 18 días. Ya no lo dejes para dentro de un mes. Porque no sabemos si vamos a vivir. No sabemos. Tienes que arrepentirte. La persona tiene que arrepentirse para poder entrar al reino de los cielos. Para corresponder de una manera correcta al llamado, es tiempo ya de arrepentirse. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Después de tener en mente que es un llamado, que es concedido por Dios, que es un mandamiento y que para ti, para mí, para todas las personas llega el tiempo de arrepentirse. Dios quiere que procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento en la Biblia? Arrepentimiento, de las palabras que Jesús
usó para referirse a la palabra arrepentíos? ¿Cuál fue la definición más usada por Jesucristo? Dos palabras son las más usadas para describirlo. Una de ellas del griego metanoeo, en donde meta se traduce como cambio y neo se traduce como percepción, ¿verdad? La segunda palabra es metanoia, donde de igual manera meta es cambio y nous es mente. ¿Sí? Estas palabras son asociadas con el arrepentimiento, de las cuales Jesús más utilizó estando en esta tierra. Son palabras griegas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de la palabra meta. Conocemos las mariposas, ¿verdad? Que en un principio son unas pequeñas orugas, ¿verdad? Y ellas llevan a cabo, un cambio donde meta significa cambio y morfos significa forma externa. Componen la palabra metamorfosis, ¿verdad? Y que lo conocemos en español como un cambio de forma externa. ¿Sí? Aquí la primera palabra griega metanoeo es un cambio de percepción. ¿Sí? La segunda palabra que Jesús más utilizaba para referirse al arrepentimiento fue metanoia. Y esto lo debemos de tener en mente. E igualmente se compone de dos palabras, la primera meta, que es cambio, la segunda nous, que significa mente, y lo traducimos como un cambio de mente o un cambio de mentalidad, y esto significa la palabra arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de propósitos. ¿Qué puede implicar con respecto a las palabras que Jesús utilizó? Bueno, un cambio de mentalidad. Un cambio de propósitos. ¿Qué implica? Por lo tanto, un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de vivir y de ver las cosas. ¿Sí? Hay veces que los cristianos, muchas de las veces nos llegamos a preguntar por qué no somos libres quizás de algún deseo, de algún pecado, el pecado que nos asedia y está sobre nosotros, y vamos a Dios y pareciera como que no podemos ser libres de él. Bueno, necesitamos metanoia, arrepentimiento, tener la percepción de pensar que ese pecado y eso que nos asedia, cómo lo mira Dios, para que tú te des cuenta y puedas hacer un cambio con respecto a ese pecado que te asedia. ¿Verdad? Quizá a lo mejor no es un pecado escandaloso, quizás es un pecado que te asedia. A lo mejor te gusta hacer quedar mucho mal a tu esposo delante de la gente. Y tienes esa práctica. O ser áspero con tu esposa delante de la gente. Y buscas cualquier oportunidad y estás platicando con los hermanos o con las personas y es que le dije a él y tu esposo ya quedó en mal ahí. O tu esposa. No es un pecado escandaloso, pero es un pecado. Hacer quedar mal a tu cónyuge. Pero tú no tienes esa percepción de arrepentirte. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio de pensar y de mentalidad con respecto a eso que tú practicas o que tú haces. Pero cuando tú te pones a meditar y a pensar cómo lo ve Dios, cuáles son las consecuencias que vienen, y te pones a razonar y a meditar, o las consecuencias que pueden llegar a venir, inmediatamente tienes una percepción diferente de esa práctica. ¿Verdad? Y te arrepientes. Cambias. ¿Verdad? Entonces,
implica, por lo tanto, un cambio de pensar, de manera de vivir y de ver las cosas. ¿Sí? Debemos de entender que la palabra percepción, metanoeo, significa aquello que yo percibo, que yo apercibo. Y esto es hablando moralmente. Es aquello que quizá lo que yo percibo bueno o aquello que yo percibo malo. Y eso todo lo podemos hacer, tanto cristianos como impíos, ¿verdad? A diferencia de que, por ejemplo, al cristiano, cuando le mienten o cuando se da cuenta que alguien practica la mentira, bueno, él tiene una percepción de ese pecado diferente. Pero el impío le es fácil mentir. Y tiene esa percepción quizá a lo mejor de algo malo, pero no deja de mentir porque le gusta hacerlo para no sufrir él. Pero cuando le mienten a él, entonces ya percibe que está mal. A eso se refiere la percepción, hablando de las cosas moralmente buenas y moralmente malas. Pero metanoia va más allá. ¿Sí? La percepción de la mente de la persona cambia cuando ésta se arrepiente. Por lo tanto, esto implica, lo podemos ver en la definición, un cambio de manera de vivir y de ver las cosas, implica una transformación mental. ¿Sí? El verdadero arrepentimiento, metanoia, implica un cambio de opinión, un cambio de manera de ver o de pensar acerca de la naturaleza del pecado. Del pecado. Tú debes de entender que el pecado es un acto, un hecho, algo voluntario. ¿Sí? Ese es el pecado. Entonces, metanoia implica un cambio de opinión y un cambio de manera de ver o de pensar acerca de la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Eso es metanoia. Eso es el arrepentimiento del cual Jesús dio a entender a las personas. ¿Sí? A este cambio le sigue igualmente un cambio interno del corazón. Importante. No solo exterior, sino interno. ¿Sí? Quizá a lo mejor tu esposo ve que tú cambias, que te vistes prudentemente, que te vistes de una manera modesta, que vas a la iglesia, que asistes, que ya no dices groserías, que ya no escuchas música en casa, que le sirves la comida, que en determinado momento le lavas la ropa, que en determinado momento haces cosas externas para bien. Pero tu esposo pueda percibir eso, o tu esposa, pero quizá por dentro no le has perdonado a tu esposo, a tu esposa. Estás resentido con él o con ella. Metanoia, el arrepentimiento verdadero, implica meditar y pensar acerca de la naturaleza del pecado y sus consecuencias. ¿Qué me puede traer esta actitud para con mi esposo o mi esposa con respecto a esto? Es un cambio igualmente interno del corazón, un cambio de sentimientos correctos. ¿Sí? Un cambio de sentimientos correctos. Porque el sentimiento es el resultado del pensamiento. Y cuando el cambio de mente, cuando el cambio de manera de pensar es tan radical que produce un cambio correspondiente de sentimiento. Si la opinión o cambio de mente es correcta en cuanto a la naturaleza del pecado y se tiene el sentimiento correspondiente hacia el pecado, entonces tenemos un verdadero arrepentimiento.
¿Sí me entienden? Por ejemplo, si tú te pones a pensar en la inmoralidad sexual, y esa manera de vivir en la vida de las personas, escucha la palabra y Dios empieza a redarguir ese corazón y empieza a transformar su manera de pensar y le hace ver que la inmoralidad sexual, vamos a hablar fornicación o adulterio o pornografía, y Dios le hace ver el verdadero arrepentimiento para esa persona y esa persona empieza a cambiar su manera de pensar en cuanto a ese pecado. Y empieza a generar sentimientos contra ese pecado. Y empieza a decir, oye, ¿cómo es posible que yo haya practicado esto? Y empieza a sentir una aversión hacia el pecado y sus consecuencias. Y ese pensar y ese sentimiento lo lleva a hechos correctos. Tenemos un verdadero arrepentimiento. ¿Qué hace la persona? Se aparta del pecado. Y no solamente de ese pecado, hay infinidad de pecados. ¿Qué hay de la lujuria? Los ojos codiciosos, el resentimiento, la amargura, la soberbia, la altivez, la falta de humildad. Muchos pecados. Malos deseos también se pueden convertir en pecados porque los albergas. O cuando le abres paso a alguna situación en la cual tú sabes que puedes llegar a caer, pero sigues practicándola, necesitas arrepentirte y ver de qué manera ve Dios esa situación. Hacer un cambio. Y cuando tú tienes los pensamientos correspondientes y los sentimientos correspondientes, tienes un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tienes hechos correspondientes en tu vida y en tu manera de obrar. Porque has atendido al llamado y al mandamiento del arrepentimiento. Eso significa metanoia. ¿Sí? Por ello es necesario e importante que se tenga la opinión y manera de pensar apropiada. Es decir, la opinión, lo que piensa y cómo ve Dios el pecado y sus consecuencias en nuestras vidas. Ese es el pensamiento que debemos de tener nosotros. La tristeza según Dios, tal como la demanda Él. Si hay un pensamiento correspondiente y un sentimiento de tristeza por haber obrado mal y ofender a Dios y ofender a mi prójimo, bueno, mis hechos serán correspondientes, me tengo que apartar del pecado. Porque he pensado y meditado cómo está mi vida y mi pecado delante de Dios. Y me genera tristeza porque he ofendido a Dios, he ofendido a mi prójimo. ¿Y qué es lo que queda hacer? Tener un hecho correspondiente hacia esos pecados. Y es apartarte de él. Apartarte. Porque Dios demanda. Debemos de corresponder con el punto de vista que Dios mira y piensa acerca del pecado. Pero mucha gente no le gusta pensar, ni meditar, ni razonar, ni reflexionar acerca del arrepentimiento en sus vidas. Es una condición clara que Cristo está pidiendo para que la gente pueda entrar al reino de los cielos. Tiene que meditar, razonar, entender la consecuencia del pecado en sus vidas y que el pecado y sus pecados lo van a arrastrar al infierno mismo. Por eso Jesucristo quiso decir con metanoia, arrepentíos, cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar y de ver las cosas, dejen atrás, denle la vuelta al pecado y darle un giro a tu vida hacia adelante, cambia de camino, deja atrás tus pecados, sintiendo tristeza por ellos y por haber actuado mal, y vuélvete a Dios.
el cual será amplio, grande en perdonar. Dios es la persona que todavía puede perdonar pecados. ¿Por qué el arrepentimiento, metanoia, es así? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no puede llevarse a cabo en ninguna persona mientras no opere un cambio de mentalidad en su vida. La mente, como lo ha dicho la Escritura, no me refiero al cerebro, me refiero al corazón. Esa es la mente en la Biblia, los pensamientos del corazón. Donde la Escritura dice, Proverbios 23-26, donde Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos por mis caminos. O sea, toda nuestra voluntad rendida a Dios. Nuestra voluntad, nuestro corazón, porque es ahí, del corazón, donde salen los pensamientos y las intenciones, como lo dijo Cristo en Mateo 15-19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón salen los malos pensamientos, los pensamientos inicuos. Y cuando la persona no medita, no reflexiona a través del arrepentimiento en su vida, que es necesario en su vida, de cómo está su vida, cómo están sus pecados, si no cambia de mentalidad conforme a la naturaleza del pecado, esa persona no se ha arrepentido y no se quiere arrepentir. Por eso es importante que la persona entienda cuando Cristo dijo, arrepentíos, arrepentíos. Lo que el Señor le pide al ser humano es que entregue todo su ser a Él, todo su ser. Y con esto está dando a entender el Señor que entregue su corazón, su voluntad, su obediencia. Tus intenciones, tus pensamientos, tu obediencia, tu voluntad, que la entregues a Él. Y ese es el primer y más grande mandamiento que Dios nos pide a nosotros. Él nos dice en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí están las tres partes de las cuales estamos compuestos. Cuando la mente, cuando el corazón y el alma están cada quien por su lugar, el hombre vive deprimido, insatisfecho. El hombre no le haya sentido a la vida. Pero cuando esas tres cosas las ordenas en amar al Señor, ¿y qué significa amar al Señor? Obedecerle. Esas tres cosas, tu corazón, tu alma y tu mente, están en armonía y hay la satisfacción de tu alma. El gozo de nuestras vidas, hermanos, es obedecer, amar a nuestro Dios. Amar a nuestro Señor. ¿Con qué? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y servirle con todas nuestras fuerzas. Eso es. Y la persona no lo podrá lograr hasta que no se arrepienta verdaderamente. Por eso el Señor quiere primero transformar el corazón en la vida de las personas. Quiere que la persona proceda al arrepentimiento verdadero. No es un cambio externo nada más, no.
Debe de haber un cambio de mentalidad, un cambio de pensamientos. Metanoia en su manera de pensar, de obrar. Si no, no puede arrepentirse. ¿Sí? Mientras una persona no crea o piense y medite en que algo es malo, o tenga esa percepción, nunca lo va a dejar de hacer. Nunca. Puede llegar a decir, ¿por qué dejar algo que yo no sé si es malo? Es más, que yo creo que es bueno. Esto lo lleva a jamás dejarlo de hacer. Por ejemplo, si una persona adúltera, fornicaria o practica algún otro pecado, y él piensa o apercibe que estos pecados no son algo malo, porque le gusta, porque le atrae placer, porque no se siente mal cuando lo hace, porque piensa en lo bueno que va a disfrutar. Y su atención y su percepción de eso es así. Nunca lo va a dejar de hacer o de practicar. Porque esa es la esencia, esa es la naturaleza y el engaño del pecado. El pecado es placentero, el pecado te trae placer. La fornicación, cuando tienes relaciones antes del matrimonio, es placentero, te lleva a agarrarte de la mano con tu novio o con tu novia, y ya no solamente son de la mano, si son abrazos, son caricias, y luego ya cuando menos lo piensas, ya estás en la cama con él. Y hay un fruto de eso, un niño no deseado. Y luego, ¿qué pasa? Vienen las consecuencias. Unas, muy fácil, abortan. Otras las abandonan sus novios, no son hombrecitos y se fajan los pantalones y toman la responsabilidad. No. Pero cuando tú tenías esa relación, cuando tú tenías esas relaciones, tú no pensabas en las consecuencias. ¿Por qué? Porque el pecado te engaña, te muestra la satisfacción. Igual el adulterio. Cuando el esposo mira a su esposa que ya subió de peso, que ya no es la joven que en determinado momento le gustaba cuando la conoció, que ya perdió la hermosura, que ya subió 1 kilito de más, que ya no es igual como cuando la conoció en la intimidad, y le empiezan a llamar la atención otras mujeres. La compañera del trabajo, la jefa de su trabajo, la secretaria, la vecina, la compañera del Facebook, y la empieza a comparar con su esposa, y empieza a generar pensamientos, y ese hombre va tras esa mujer, ¿verdad? O viceversa, las esposas también lo pueden hacer. Y están pensando en la satisfacción que van a vivir con él o con ella. Pero no, esa satisfacción les vela los ojos o el entendimiento o la razón y no les deja ver qué viene detrás, las consecuencias terribles del adulterio. Una enfermedad no deseada, un hijo no deseado, que quizá a lo mejor no es del esposo, va a ser del amante. O un hijo no deseado, ¿sí?, por parte del esposo. Viene el divorcio, viene la manutención de los hijos, viene la custodia de los hijos y vienen terribles consecuencias. Pero cuando tú estabas viendo eso, no tenías esa percepción, no tenías esa mentalidad, no veías que el adulterio te iba a traer consecuencias. ¿Qué de la pornografía? La pornografía es una adicción, es una esclavitud. Pero tú, cuando estás en el acto ahí viendo pornografía, tú en determinado momento estás satisfaciéndote la mente. Pero luego cuando realmente te sientes realizado y casarte y no puedes satisfacer a tu esposa o a tu esposo, ¿por qué? Porque tienes problemas mentales. Tienes insatisfacción. Necesitas a la pornografía para sentirte bien. Pero nadie te mostró eso. Nadie te lo mostró. ¿Qué era? Venía detrás.
Por eso hay muchos hombres con eyaculación precoz, ¿sí? Muchos hombres o muchas mujeres frígidas, frías, anorgásmicas, pero las consecuencias del pecado no te lo muestran, no te lo deja ver. ¿Por qué? Porque el pecado es deleitoso. ¿Qué del alcoholismo? Tú ves ahí en los comerciales o en los panorámicos a los hombres con la cerveza, hace calor y está fresca. Y ves los comerciales y son los hombres que toman y se sienten acá valientes y son importantes y están con la cerveza. Y al fin de semana o entre semana vas y te compras la cerveza y te la estás tomando para sentirte alegre, para sentirte contento, para sentirte valiente. Pero no te deja ver lo que viene detrás. Te quedas sin dinero. Quizá a lo mejor ya pediste prestado para tomar. No le llevas la manutención a tus hijos. ¿Sí? Quizá te detectan una cirrosis. Quizá a lo mejor ya pierdes la memoria porque el alcohol mata las neuronas. Pero eso no te lo dijeron. ¿Ves cómo es el pecado? ¿Sí? El pecado es terrible. Y metanoia, y Cristo cuando dijo arrepentíos, quiso dar a entender que la persona meditara, pensara y razonara en su manera de vivir. Y pensar y meditar y razonar en cuanto a la naturaleza del pecado en sus vidas. Por el contrario, si una persona se arrepiente cuando empieza a escuchar la palabra de Dios, es redarguido, convencido, atiende al llamado de Dios y comienza a obedecer, va a comenzar a cambiar su mentalidad y comenzará a percibir el pecado de una manera diferente, de una manera distinta. El pecado. ¿Sí? Por ejemplo, comenzará, si la persona practica adulterio, fornicación o algún otro pecado contra alguien o contra Dios, esa persona cuando se arrepiente, metanoia, comenzará a percibir o a pensar o a meditar y a razonar si la otra persona le hiciera lo mismo con los pecados que él practicó contra ella o contra él. Por ejemplo, el adulterio. ¿Qué pensaría el varón si él anda de adúltero y que su esposa le hiciera lo mismo? Le dolería, ¿verdad? Cuando ese esposo se arrepiente, empieza a pensar y a decir, ¿qué pasa si mi esposa me hace lo mismo? ¿Cómo me sentiría yo? No debo de hacer eso. No debo de actuar de esa manera. Esa persona ha razonado y meditado y se aparta de eso. Se aparta. ¿Sí? Y se llega a preguntar, ¿qué sentiría yo si me hicieran lo mismo? ¿Cuándo el arrepentimiento se está generando en esa persona? Él ya percibiría, pensaría y meditaría las cosas de manera distinta. De manera distinta. ¿Sí? Entendamos que la palabra metanoia significa un cambio de cómo yo analizo, pienso y medito las cosas, por buenas o por malas, de una manera diferente. Y en cuanto a la naturaleza del pecado. Del pecado. Para que Cristo estaba llamando a las personas al arrepentimiento, ellos tenían que cambiar su manera de pensar con respecto a sus vidas y a su pecado. ¿Sí? Tenemos que tener ese cambio de mentalidad. Resulta incomprensible e incongruente suponer que alguien pueda creer en Jesús, pero sin antes arrepentirse. No puede suceder eso. Me estoy refiriendo a la fe salvífica, a la fe bíblica, a la fe que salva. No me estoy refiriendo a un creer mental
o intelectual. Porque muchos confunden ese creer con la fe bíblica. La fe bíblica es diferente. La fe bíblica te lleva a obedecer y a confiar en Dios. Pero para poder tener esa fe bíblica y confiar en Dios, necesitas primero experimentar un verdadero arrepentimiento en tu vida. Dejar atrás tus pecados, dejar atrás tu mala manera de vivir, ¿sí? Para que te puedas convertir a Cristo Jesús. ¿Cómo verás de hoy en adelante el pecado en tu vida? ¿Cómo veremos el pecado cuando entendemos que metanoia es un llamado, es concedido por Dios, es un mandamiento y que cada una de las personas tiene que proceder? Es tiempo ya de arrepentirse. ¿Cómo corresponderemos al pecado a partir de ahora? Cuando entendemos lo que Jesús quiso darme a entender cuando dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo creo que la percepción acerca del pecado y del mundo y de Satanás tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y apartarnos de él. Inclinen su rostro, vamos a darle gracias a Dios. Es mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás. Eres mi protector,
Gracias por tus cuidados, Señor. De cuántas cosas no nos has guardado, Señor. Accidentes, situaciones difíciles, problemas, Señor. Y ahí ha estado tu mano, protegiendo, fortaleciendo, ministrando, Señor. Bendito Espíritu Santo. Que siempre has estado a nuestro lado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Porque tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Eres eterno, Señor. Gracias, Espíritu de Dios.